Sangre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Buenas noches, familia. Tiempo de palabra de Dios, tiempo de presencia de Dios, tiempo de mover del Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias te damos, Padre, por esta noche, por este tiempo que podemos dedicar a tu palabra, porque sé, Señor, que con toda seguridad podemos decir como Samuel, aquel profeta, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tus siervos estamos oyendo, estamos atentos, Señor, a esa palabra que tú nos vas a dar. Oh Espíritu Santo, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Ellos se han reunido, ellos tienen expectativa de recibir algo de ti. Señor, yo no tengo nada para darle, pero tú eres abundante, tú eres lleno de misericordia. Tus manos están llenas de dones y es por eso, Señor, que te los presento a ti en esta hora, para que seas tú hablándoles, para que seas tú llenando el corazón, para que seas tú dándole la claridad que ellos necesitan y la esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, renueva la esperanza en cada uno de los que me están oyendo. Gracias te damos, Señor, por el precioso nombre del Señor Jesucristo. Oh Dios, abrimos estas sagradas escrituras con la confianza de que tú nos vas a hablar. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Y ustedes saben una cosa, mis hermanos. Jesús, antes de irse al cielo, reunió a los discípulos y les dijo allí en el Evangelio de Juan: a ustedes les conviene que yo me vaya. Oh, gloria a ti, Señor. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Que yo me vaya a dónde? Mis hermanos, es innegable que Él tenía que volver a la gloria para allí poder enviar al Espíritu Santo. Pero no te olvides de algo. A ustedes les conviene que yo me vaya al huerto de Getsemaní, a una noche de agonía en oración por ustedes, para que el propósito de Dios se lleve a cabo en su vida. Mi hermano, el Señor Jesús, allí en Getsemaní, te tenía a ti en su oración, te tenía a ti en su mente, en su corazón. Aleluya. Él derramó gotas de sangre por ti y por cada uno de los que me están oyendo, y sé que van a oír por Facebook, por YouTube y por los medios que Dios disponga. Oh Señor, gracias te damos. Les conviene que yo me vaya y que sea azotado, sea escupido, sea burlado. Les conviene para que todo lo que el mundo quiera hacer con ustedes, ya Él lo hizo en mí. Gloria a Dios. Ustedes ya saben una cosa, el mundo los va a querer aniquilar, pero saben, yo he vencido al mundo, confíen en mí, dice el Señor. Gloria a Dios. A ustedes les conviene que yo vaya a esa noche de martirio, esa noche de entrega, de traición, allí donde me van a abandonar aún los discípulos. No solo Judas me va a traicionar, y hay personas que han sido traicionadas, pero el Señor dice: yo ya sufrí aquella noche por ti, por esa traición que te han hecho, y tienes toda mi voluntad para que tú los perdones. Oh, en el nombre de Jesús, recibe poder del Espíritu Santo para perdonar. Gloria al nombre. No sigas condenándote a la falta de perdón, al resentimiento, al odio, a la amargura. Sé libre en esta noche. Jesucristo te hace libre, gloria a Dios, de todo resentimiento, de toda amargura. A ustedes les conviene que yo vaya y sea torturado, se ha puesto una corona de espinas sobre mi frente, sobre mis sienes, aleluya, porque la maldición tenía que ser quitada. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque aquella noche derramé mi sangre en 7 lugares, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. A ustedes les conviene que yo me vaya allí al pie de la cruz, donde recibí 39 latigazos, que fueron las que ocasionaron esas llagas, esas heridas en mi cuerpo, para que ustedes pudieran ser sanados. Y en esta noche reclama, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque me tomaron allí en aquella cruz, me tiraron en el suelo, clavaron mis manos, aleluya, para que esos clavos que perforaban mis huesos, mis carnes, aleluya, ya no tengas que sufrir esas heridas. Yo las sufrí por ti. A ustedes les conviene que yo me vaya, para que yo sufra la sed de la agonía, esa fiesta
fiebre que estaba torturando mi cuerpo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque allí en la cruz pude decir, tetelestai, consumado es. He pagado el precio, he pagado la deuda que cada uno de ustedes tenían para con el Padre. Gloria a Dios, y ya el enemigo no los puede acusar. El enemigo ya no puede reclamar nada en sus vidas. Yo sé que han cometido errores y aún pecados groseros, pero mi sangre los ha lavado, mi sangre los ha perdonado, los ha justificado delante del Padre. Aleluya. Les conviene que yo me vaya. Aleluya. Porque allí pude decir, consumado es. Y he pagado toda la deuda. A ustedes les conviene que yo me vaya para que probara la muerte por ustedes, a fin de que la muerte no los pueda retener. Aleluya. Porque hay esperanza de la resurrección, porque yo resucité. Les conviene que yo me vaya, porque enviaría al Espíritu Santo para que haga morada en ustedes y para que reproduzca mi vida en ustedes. Aleluya. No es por sus fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Les conviene que yo me vaya, porque ¿saben qué? Yo vuelvo otra vez a buscarlos. Gloria a Dios. No los abandoné, no me olvidé de ustedes. Yo vuelvo otra vez, y aquí vengo en breve. Y la iglesia y los que me están escuchando en esta noche, digan, sí, ven Señor Jesús. Todos juntos digamos, sí, ven Señor Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, hay mucho para ver, por lo tanto vayamos allí a Marcos capítulo 2, el verso 23. Y noten esto, dice la palabra del Señor: aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo. Aquí equivale al día sábado, ¿no es cierto? Dice, sus discípulos andando, o sea, iban caminando, comenzaron a arrancar espigas. Es indudable que atravesaron un campo sembrado de trigo. Y mientras iban pasando, los discípulos iban arrancando espigas de trigo, ¿no es cierto? Ahora dice la palabra, noten, iba Jesús con sus discípulos, pero noten lo que dice el verso 14. Entonces los fariseos le dijeron, señal de que esto los iban siguiendo, pero no para recibir palabra de Dios, no para recibir algo de parte de Dios, porque ellos no creían que Jesús era el enviado de Dios, ellos no creían que Jesucristo era el Mesías. Los judíos aún hoy no creen que Jesucristo vino en carne. Ellos decían, no, es un impostor. Esta noche vamos a ver que decían, no, este es uno que quebranta la ley de Dios. Es uno que solamente hace milagros, pero también los demonios y muchas fuerzas de tinieblas pueden obrar milagros. Pero qué lindo que también los discípulos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres nuestro Maestro, nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí están estos. Mis hermanos, noten esto. Van los discípulos caminando. Y dice que empezaron a arrancar espigas de trigo. Y las comían. Eso es señal de que tenían hambre. Señal de que el hambre era fuerte, ¿no es cierto? Y a veces se nos pinta un evangelio de panza arriba en una playa del Caribe, ¿no es cierto? Sin problemas, sin dificultades, donde tengo abundancia de todo. Pero ahí estaban estos que habían dejado todo por el Señor y sin embargo tenían hambre y no tenían nada para comer, simplemente aquellas espigas de trigo que tenían dueño, un dueño privado, pero sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Ellos empezaron a arrancar espigas de trigo y a comerlas. Gloria a Dios. Se ve que los discípulos sabían aquel pasaje del Antiguo Testamento que dice, no pondrás bozal en el buey que trilla, ¿no es cierto? El obrero es digno de su salario, es digno de comer por lo menos una espiga de granos de trigo, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Pero ahí están los religiosos. Noten qué tremendo, ¿no es cierto? Los religiosos, aquellos que se suponen que tenían que enseñar la palabra del Dios a la gente, aquellos que tenían que instruir en la justicia de Dios. Y estaban acá acosando para atacar a Jesús, para tenderle una emboscada, una celada, a fin de que Jesús cometiera un error, para poderle acusar delante de la gente. Querían denigrarlo, avergonzarlo.
Pero ¿sabes qué? Con Dios no se puede, mi hermano. Y en esta noche yo te digo así, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso, mi hermano, no hay que hacerse los gallitos, hacerse los bravucones, de sacar pecho, de decir, que vamos a pelear. No, no. Simplemente con mansedumbre dice que nosotros, con mansedumbre tenemos que dar razón de la esperanza que está en nosotros. Mi hermano, el cristianismo no es para responder con violencia. El cristianismo no es para agarrar el palo y la espada y entrar a pegar, para defender valores. Mi hermano, el cristianismo es para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí están estos que querían defender la ley. Pero a mí me llama la atención cómo Jesús es como si le estuviera llevando la contraria, como si los estuviera desafiando. Él aparecía en la sinagoga el día sábado. Y te iba a decir, hermano, pero no tenía otro día para ir que iba justo el día sábado. ¿Sabes qué? Es que los religiosos tienen un día en la semana para congregarse. ¿Te suena algo parecido? Algo conocido. Todos los religiosos tienen un día en la semana para congregarse. Y Jesús sabía esto. El evangelio, él predicaba todos los días. Pero era la gente común, de la gente de a pie. Y aquellos que iban a escucharlo eran tratando de acusarlo, de encontrar una ocasión para hacerlo quedar mal, para retrucarle, para contradecir sus enseñanzas. Pero ellos allí, mis hermanos, van el sábado y allí están, repito, los religiosos tienen un solo día en la semana para reunirse. Y ahí estaban los fariseos. Y entonces dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Sí, por favor, la gente que está con los teléfonos hablando, por favor, si no tienen interés, apaguen el teléfono, que hay gente que sí que quiere escuchar. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito, lo que no está de acuerdo a la ley? Imagínense en el hombre, una criatura, le dice al Creador, lo están juzgando. Mira al punto que llega la religión. Y Jesús, la lucha más grande que tiene es tratar de libertar al hombre de la religión. Estos estaban enredados, estaban esclavizados en la religión y estaban tratando de que Jesús respetara la ley, cuando la ley era simplemente un cartel que había sido puesto por Dios para indicar a todos que venía el Salvador del mundo. Y dice la palabra, pero Él les dijo, los fariseos, los maestros de la ley, vinieron a decirle al Señor, no es lícito lo que están haciendo tus discípulos. En otras palabras, Jesús, no estás enseñando bien a tus discípulos. Fíjense en la idea mi hermano, ya es tiempo que dejémonos del hombre, empecemos a creerle a Dios y obedecer la palabra de Dios por encima de lo que digan los hombres. Gloria al nombre del Señor. Y dice, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David? ¡Qué tremendo! Aquellos fariseos, aquellos maestros, doctores de la ley, que se jactaban de conocer las sagradas escrituras de pe a pa. Le dice Jesús, ¿no habéis leído la escritura? Y dice, ¿no leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Noten, los confronta con lo que hizo David. Y le dice, lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Acuérdense que está hablando de los panes de la proposición. Panes que tenían que estar en el tabernáculo, allí al resguardo, todas las semanas tenían que ser dedicados para Dios, y el único que podía comer de esos panes era el sacerdote. Y que dice, y tuvo necesidad y sintió hambre, él y con los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición.
Perdón, ellos habían hecho tabernáculo en el templo, ¿no es cierto? Y dice, comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. La ley prohibía que cualquier hombre que no fuera el sumo sacerdote comiera de esos panes. Acá me dice una cosa, mi hermano, o Jesús era un farsante, un atrevido, un impostor, o realmente Jesús es Dios, porque Él está por encima de la ley. El único que puede transgredir, no digo transgredir, soslayar la ley, es el creador de la ley, el dador de la ley, y ese es Dios, ¿no es cierto? Él es el único juez que está por encima de la ley. Ningún hombre está por encima de la ley, llámese como se llame, ¿no es cierto? Pero dice, allí está David y los que con él estaban, le dio, tomó, dice, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. No solo que pecó David, sino que hizo pecar a todos los hombres que con él estaban. Si vamos a seguir la tesis o la enseñanza de aquellos fariseos, ¿no es cierto? Pero dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mis hermanos, hoy por hoy, ¿no es cierto? Tú te habrás preguntado, porque hay grupos religiosos que hablan de que nosotros somos pecadores que no observamos el sábado, sino que observamos el día domingo. De hecho, los judíos siguen observando el día sábado, es el Shabbat, el día instituido por Dios como el día de reposo, santo, agradable a Dios, ¿no es cierto? Y ellos tienen que honrar, tienen que glorificar el día sábado. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Acá empezamos a entender que el día del reposo era instituido con la nación de Israel en el antiguo pacto. Pero ahora Jesús viene a establecer un nuevo pacto, donde ya las cosas de la ley quedan de lado, porque Él las cumple. Y nosotros ya no tenemos la obligación de cumplir la ley de Dios como medio de salvación, ¿no es cierto? Ahora, si estamos en Cristo y el Espíritu de Cristo mora en nosotros, mi hermano, nosotros vamos a cumplir más allá, a total cabalidad la ley, porque estamos en Cristo, aquel que pudo cumplir la ley. Nosotros no hay hombre alguno que pueda cumplir la ley, ¿no es cierto? Pero lo lindo es que dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mis hermanos, algo que tenemos que aprender, ¿no es cierto? Es Dios instituyó el día sábado, la observancia del séptimo día de la semana como un día no laborable, un día que debían reposar de todas sus actividades y dedicarse con tranquilidad a la devoción a Dios, ¿no es cierto? Pero como pasa siempre, el hombre va a tergiversar, va a desvirtuar la voluntad de Dios y va a imponer sus propias leyes, sus propias tradiciones y van a hacer del día de reposo una observancia estricta, donde no podían ni encender fuego, porque dice, aún comer un huevo de gallina, si la gallina había puesto el huevo el día sábado no lo podían comer, ¿por qué? Porque ya romper el huevo, la cáscara, ¿no es cierto? El huevo para freírlo, hacer un huevo frito, no podían porque eso ya era constituido trabajo. Miren al punto que había llegado, mi hermano, eso es la religión, el hombre queriéndose sacrificar para alcanzar, para agradar a Dios. Mi hermano, es tiempo perdido eso. Porque ya hubo alguien que agradó al Padre completamente, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, decía, el Señor puso el día sábado para que su nación fuera distinta a las demás naciones. Eso fue una, ¿no es cierto? El otro tema, para que descansaran. Ahora, mis hermanos, algo que tenemos que ver. ¿Por qué los cristianos no guardamos el día sábado? Aunque hay grupos como los adventistas y otros grupos que también, como la Iglesia de Dios unificada y otras cosas, siguen con la tarea del sábado y la fiesta judía.
Pero nosotros ya pertenecemos al nuevo pacto, ¿no es cierto? Y donde dice la palabra de Dios allí en Colosenses, en el capítulo 2, verso 16, que nadie nos juzgue en cuanto a días o fiestas, porque ya no estamos atados a eso, ¿no es cierto? Porque dice que el que considera un día santo, para Dios lo considera, y el que no lo observa, para Dios no lo observa. O sea, ya estamos libres de esas imposiciones. Hay otra cosa, mi hermano, rapidito, el tiempo vuela. Y en la antigüedad, cuando empieza a crecer la iglesia, se predicaba el evangelio, acuérdense que los primeros convertidos eran todos judíos. Y ahí va a venir la cuestión. ¿Cómo tenían que andar los judíos ahora que se convertían a Jesucristo? ¿Tenían que seguir observando la ley o ya la ley ya no tenía jurisdicción sobre ellos? ¿Qué hacer? ¿Tenían que guardar el sábado? ¿No tenían que guardar el sábado? ¿Tenían que circuncidarse? ¿No tenían que circuncidarse? Y están aquellos llamados judaizantes que sí que decían la obra de Cristo le falta algo, no es completa. Por lo tanto, tenemos que circuncidarnos, guardar la ley y la observancia del día sábado y todo lo demás. Se armó tal discusión con Pablo y aquellos judaizantes que los hermanos tuvieron que llamar a un concilio, y eso está relatado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Y allí, en ese concilio, un concilio era una especie de reunión donde las distintas congregaciones mandaban sus delegados y allí deliberaban en cuestiones buscando la unidad de la iglesia. Ustedes saben que siempre la gente tiene su manera de pensar, su manera de creer, y a veces se van creando distanciamientos, divisiones. Y allí la iglesia quería guardar la unidad. Y a veces oramos por la unidad de la iglesia. Pero ¿saben qué, mi hermano? La forma más efectiva, más práctica para guardar la unidad es reuniéndonos y hablando de nuestras diferencias, sabiendo con madurez y humildad exponer lo que nosotros tenemos como nuestras verdades, como nuestras creencias fundamentales, y allí llegar a un acuerdo con los hermanos. Mi hermano, no hay ninguna doctrina que no pueda ser... A ver si lo vamos a poner de esta manera. La única doctrina que no es tema de negociación es la deidad de Cristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesucristo? ¿No es cierto? La salvación por la fe, las Sagradas Escrituras, esas son doctrinas que no se pueden dejar de lado. Pero después lo demás, mis hermanos, podemos estar o no de acuerdo, pero qué lindo que podamos juntarnos y hablar las diferencias para ir llegando a un acuerdo para que la unidad de la iglesia, la unidad de la fe, sea algo real, no sea solamente una quimera, una ilusión, ¿no es cierto? Sea algo práctico. Y entonces se reúne el concilio allí en Jerusalén. Eso está relatado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, eso sí lo voy a leer rapidito, para que veamos, mis hermanos, lo que la iglesia va a tomar, ¿no es cierto?, como medida para zanjar estas diferencias. 15:16, Hechos 15:16, dice así la palabra del Señor. 15:16, estaba en el 17. Entonces dice la palabra, vamos a leer desde el verso 15. 15:15 vamos a leer, ¿no es cierto? Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas. Noten que no habla el profeta, está citando al profeta Amós, y no habla de la restauración del templo, de la reedificación del templo. ¿Saben por qué? Porque ya en Apocalipsis vemos que hay un templo, y el templo es la iglesia, nosotros la iglesia, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos el templo verdadero de Dios. Gloria a Dios, ya no hay templo de material, de concreto, ni de madera, ni de metales preciosos, ¿no es cierto? Dice, lo único que Él va a restaurar es el tabernáculo caído de David.
Y lo va a hacer Dios personalmente, porque dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Ahora, mis hermanos, hay algo tremendo. El tabernáculo de David, no había un orden sacerdotal como había en el templo antiguo, ni aún como en el tabernáculo. Todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo son sacerdotes del Dios Altísimo. Ya no tiene que haber una casta sacerdotal, mis hermanos. No tiene que haber un orden eclesiástico, ¿no es cierto? Todos tenemos libertad, todos podemos entrar a la presencia de Dios, no por un mediador humano, sino por la sangre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y repararé y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres. Le está hablando a los judíos. ¿Cuál es el resto de los hombres? Toda la humanidad, nosotros estamos incluidos ahí, los gentiles, los que no somos judíos. Y dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Una cosa, mi hermano, que tenemos que orar es por la restauración de la adoración, la alabanza y la adoración en nuestro servicio. Mi hermano, hay que decirlo, muchas veces en la iglesia parecen recitales de conjunto de música, donde hay artistas que cantan y a veces unas canciones que el pueblo, el común de la gente no la puede seguir. Cantan en unos tonos y con unas variaciones. Mi hermano, tenemos que volver a los cantos congregacionales, a los cantos sencillos, a los cantos que realmente toda la congregación a una voz pueden exaltar al Señor y no solamente artistas profesionales, ¿no es cierto? Esa es la alabanza verdadera. Cuando surja esa alabanza, esa adoración genuina, dice que el resto de los hombres van a buscar a Dios. No, esto es una bomba, mi hermano. Restauremos el culto a Dios, restauremos la alabanza y la adoración para que el resto de los hombres busque a Dios. Bendito sea el nombre de los hombres, busque al Señor y todos los gentiles, los que no son judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Note, ¿qué tiene que hacer un judío que se convierte? Hay una clara división de aguas. Ustedes se convirtieron, ustedes están acá, pertenecen a la iglesia del Dios viviente. Lo único, ahora ya no tienen que andar en el ritualismo de la ley, ya no tienen que andar en el ceremonial, ya no tienen que andar en el día sábado, les está diciendo. Porque ustedes, si ustedes quieren lo otro, ahí lo tienen a Moisés, que tiene su sinagoga, vuelvan a la sinagoga. Pero cuando vienen a Cristo, dejen la sinagoga. Así de simple, dice la palabra del Señor. No, estamos haciendo una mezcla híbrida allí, raro. El que se convierte a Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que tenemos que aprender, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Ahora, claro, aquellos que nos atacan a los cristianos, que dicen que no, nosotros... La Iglesia Católica Apostólica Romana fue la que cambió el sábado por el domingo, ¿no es cierto? Y que fue el emperador Constantino el que impuso esto. Hay que leer un poco la historia, mi hermano, y volver a los libros, porque los libros no muerden, ¿no es cierto? Si bien es cierto, yo digo que la historia es de acuerdo a quien la escribe. Por eso tenemos que leer distintos autores, no quedarnos con uno, nada más con el que me parece que está correcto, sino leer todos y después formar un criterio nosotros, porque si no nos van a llevar de la nariz como toro de exposición. ¿Me van siguiendo? Entonces Constantino, allí lo que él va a determinar en el Edicto de Milán en el año 314, va a determinar que ya no se va a perseguir ninguna religión, ojo, no solo el cristianismo, ni los paganos también podían ejercer libremente su culto. Los cristianos no iban a ser perseguidos, los paganos podían seguir su culto. No fue Constantino el que decretó que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Va a ser Teodosio I el Grande en el ¿cómo es que se llama? En el acuerdo halló en el edicto de Constantinopla,
en el 27 de febrero del 380, donde ahí va a prohibir toda religión que no sea la cristiana. Y estamos volviendo un poco a esa época, mi hermano. Polibio, aquel historiador romano, dijo que la historia se repite en ciclos. Mi hermano, no tenemos que, hoy más que nunca tenemos que estar aferrados a la Biblia, mi hermano, y no olvidarnos de la historia. No podemos ser ignorantes de la historia, porque el que ignora la historia está propenso a cometer los mismos errores. Y allí Teodosio va a prohibir toda religión excepto los cristianos, y ahí muchos se van a convertir por conveniencia, porque saben que los cristianos gozaban del favor del emperador, entonces conseguían mejores puestos y todo. ¿Y sabes qué, mi hermano? Cuando el Estado se unió a la iglesia, o la iglesia se casó con el Estado, es allí donde se hace una mezcla horrible, donde el cristianismo se desvirtúa y pasó a ser lo que es ahora la iglesia católica, un sancocho, como dicen algunos, un arroz con mango, como dicen los colombianos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, mi hermano, tenemos que guardar la pureza de la fe, y la pureza de la fe no se guarda haciendo alianzas con el mundo, ni con los poderes temporales, ¿no es cierto? Y decía allí en Constantinopla, en el edicto de Tesalónica, va el 27 de febrero del 380, allí va a decretar que el cristianismo es la religión oficial del Estado, y allí hay una cosa que sí que hay que acreditarle a Constantino. Constantino había decretado con día de observar el día domingo, pero no como un culto, el día de la reunión de los cristianos, sino para todos los cultos, no solo religiosos, judíos, católicos, todos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que los patrones, los amos de los esclavos, los dejaran libres un día a la semana para que pudieran descansar y pudieran dedicarse, abocarse a sus actividades religiosas. Ese fue Constantino, que va a establecer el día domingo, pero no como una imposición de la fe, ¿no es cierto? Eso va a ser, Constantino va a ser más o menos el año 325. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Ya la iglesia primitiva ya observaba no el sábado sino el domingo. Lo podemos ver allí en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito, ¿qué te parece? Más o menos entre el 60 y 65 de nuestra era. Y ya la iglesia, vemos por ejemplo en Hechos capítulo 20, en el verso 1, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Verso 7, Hechos 20, verso 7. Ahí vemos cómo la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Ya que era para el año más o menos 65, ¿no es cierto? Antes, porque lógico, esto estaba, no es que escribieron el libro de Hechos y después lo practicaron. Ellos escribieron lo que ya la iglesia practicaba, ¿no es cierto? Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, está narrando lo que ya habían hecho. ¿Se entiende? El primer día de la semana. Vamos a sacar cuenta. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Es el sábado? No, el primer día de la semana empieza no con el lunes. La semana laboral empieza con el lunes. La semana empieza el día domingo. Y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Después en 1 Corintios también vemos que la iglesia no se tenían que levantar ofrendas. Noten qué tremendo. En los cultos no se tenían que levantar ofrendas, sino que dice que los hermanos tenían que, de acuerdo a lo que el Señor los había prosperado, traían vamos a llamarle la contribución o ofrenda si te gusta, pero no es que yo, hermano, ahora vamos a levantar la ofrenda, no. Yo me acuerdo, yo me convertí en lo que era la iglesia de los hermanos de Plymouth, que fueron los hermanos libres en Argentina, donde no se levantaba la ofrenda. Había lo que le llamaban el alfolí, una urnita que estaba a la entrada, ¿no es cierto?, al costado de la puerta, donde allí nadie te controlaba, vos ibas y ponías tu ofrenda, algunos le llamaban la dádiva del Señor, o otros le llamaban diezmo,
como quieras llamarle, pero había una ofrenda, reconocer, una gratitud hacia el Señor, y uno depositaba eso, ¿no es cierto? Fíjense qué tremendo. Ahora, otra cosa, mis hermanos, estos se habían emperrado tanto así que el día sábado y Jesús les va a tener que hablar de una manera clara. El día de reposo no fue instituido para Dios, sino para el hombre. ¿Me van siguiendo? O sea, mis hermanos, ellos hicieron algo fuera de lo lógico, algo de fuera de lo que Dios les había mandado. Y ustedes saben que por más buena voluntad que pongamos, cuando no hacemos lo que Dios manda, es desobediencia. Si Dios no te mandó eso. Muchas veces yo cuando recién me convertí me llamaba la atención cuando dice que van a venir aquellos que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios y esto. Y ellos esperaban que el Señor los alabara, que los elogiara. Pero Él les dice, apartaos de mí, obradores de iniquidad, que no los conozco. Entonces, hacer milagros es obra de iniquidad. Dar de comer a los pobres es obra de iniquidad. Expulsar demonios es obra de iniquidad. No. Obra de iniquidad habla de cosas que uno hacemos por nuestra propia iniciativa que Dios no nos mandó. ¿Me van siguiendo? Por eso hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Y bueno, ya yo creo que bastante explicación de por qué los cristianos no guardamos el sábado, sino que guardamos el día del domingo. Pero lo más importante, mi hermano, acuérdate, ¿qué pasó el primer día de la semana? Resucitó el Señor. El Señor resucitó. Y vaya contradicción, ¿no es cierto? En inglés, el domingo se llama Sunday, el día del sol. Es un nombre pagano. Pero en español, el primer día de la semana se llama domingo, que viene de la palabra latina dominus, que significa Señor. O sea, el día del Señor. Y yo creo, mis hermanos, que no hay que darle mucha vuelta ni hilar fino, sabiendo que si el Señor resucitó el día domingo, el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés, fue un día domingo, mis hermanos, de más está decir que gloria a Dios, que podemos celebrar con gozo al Señor el día domingo. Pero claro, esto no quiere decir que la iglesia era dominguera, porque dice que la iglesia se reunía diariamente en el templo y en las casas, y perseveraba en la oración, en la comunión unos con otros, en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan. Gloria al nombre. Y el Señor obraba, mi hermano, cuando estamos metidos en las cosas de Dios, del Señor obra. Gloria al nombre del Señor. Creámosle a Él. Bendito sea. Gloria al Señor. Y bueno, mis hermanos, ahora entramos en el capítulo 3. Otra vez Jesús entró en la sinagoga. ¿Ven lo que yo les digo? Otra vez Jesús entró. Parece que lo estaba como desafiando. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. ¿Me van siguiendo? Ellos valoraban más el día de reposo que un pobre tipo que tenía la mano seca, que quizás no podía mantener su familia. Y hermano, una mano seca no es una mano con artritis, no es una mano que te duele, hoy me duele, pero si te duele agradecerle a Dios que todavía tenés la mano con sensibilidad. Pero este pobre tipo tenía la mano seca. Y ellos lo único que se preocuparon a ver si lo iba a sanar el día de reposo. Ridículo, pero a veces nosotros somos iguales. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. No en un rincón, nada. Ahora, noten una cosa. Este hombre, se ve que era habitué de la sinagoga. Este hombre era... Ustedes saben que la gente le tenía mucho temor a la clase eclesiástica, a la dirigencia eclesiástica, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan los papás del ciego Bartimeo? No quisieron decir quién le había sanado por miedo a que los judíos los expulsaran de la sinagoga.
Ridículo, ninguna iglesia te puede salvar. Mi hermano, la relación personal con Jesucristo es la que te lleva al cielo, no la iglesia. Por supuesto que si sos salvo, estás en una relación personal con Jesucristo, vas a querer estar con aquellos que se congregan en su nombre. Pero no pongamos el carro delante del caballo. Entonces dice, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. En otros pasajes Jesús le va a hacer la comparación. Si ustedes tienen un burro, una mula o una oveja y les cae en un pozo en el día de reposo, ¿la van a sacar o no la van a sacar? Pavada que no la van a sacar. O sea, no seamos adultos. En otra palabra, yo creo que Jesús les dijo. O sea, Él los quería sacar, libertar de la esclavitud de la religión, ¿no es cierto? Pero claro, la religión da estatus al hombre, a la clase directiva. Pero Jesús nos vino a ser libres, mi hermano. Gloria al nombre de Dios. No estamos atados a reglas. Mi hermano, estamos unidos a la vid verdadera y esa es libertad. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, pero ellos callaban. Los hipócritas delante de Jesucristo no tienen palabras. Callan. Y no fueron capaces de decirle, tienes razón, de reconocer. No, callaban, guardaron silencio. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Ellos tenían el corazón endurecido porque no recibían las palabras de Jesús. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Nota esto, tenían los corazones endurecidos porque rechazaban la palabra de Jesús. Pero dice, dijo al hombre, o sea, el que tenía la mano seca, extiende tu mano. Ahora, mis hermanos, si hubiera sido uno de nosotros, yo creo que le hubiéramos dicho, Jesús, está bien que yo creo que vos sos Dios, que vos podés hacer un montón de cosas, he sabido de que haces milagros, pero me estás pidiendo algo imposible que yo no puedo hacer. Si tengo la mano seca, me estás pidiendo que la extienda. ¿Me va siguiendo? Es un poco como el paralítico en el pozo del estanque de Betesda. ¿Quieres ser sano?, le dijo al paralítico. Dice, Señor, hace 38 años que estoy postrado acá y cuando el ángel sacude las aguas, otro entra antes que yo. Jesús no le pregunta, a ver, contame tu experiencia. No, ¿querés ser sano? Así de simple. Gloria al nombre del Señor. Esta noche el Señor te pregunta, ¿querés ser sano? ¿O le vas a explicar al Señor por qué tenés que estar enfermo? Señor, si el médico me dijo, escúchame, ¿quién sabe más? ¿El médico o Dios? Ahora, acá hay algo, mi hermano, que tenemos que atender. Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Nosotros estamos esperando que Dios nos hable una palabra específica, algo que venga del cielo a nuestro corazón. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Estas cosas fueron escritas, estas palabras que están en rojo fueron escritas para que llegaran a nosotros, mi hermano, para que al creerlas, esas palabras son las mismas, estas que está escrito en la Biblia, son las mismas, es como si Dios nos estuviera hablando, como si Jesucristo nos estuviera hablando, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en griego dice por el rematos Cristo, o sea, por la palabra de Cristo, rema, un dicho de Cristo, ¿no es cierto? Mi hermano, tenemos que estar tan llenos del conocimiento de la palabra de Dios, leer, meditar en la palabra de Dios, pasar tiempo, que allí cuando viene la necesidad del Espíritu Santo, el que va a poner esa palabra que estás necesitando y va a saltar de las páginas de la Biblia. Yo te digo así, mi hermano, en esta noche el Señor te dice, extiende tu mano, ya deja de lo que estás sufriendo, ya despídete de eso, eres libre. Extiende tu mano. Ahora note, Jesús no le sanó la mano hasta que Él la extendió. Él obró, aún teniendo la mano seca. ¿Por qué, mi hermano?
porque esa palabra que Dios le habló y que él la creyó fue lo que activó la fe y él pudo extender la mano. Cuando Jesús habla, vos podés, lo imposible se hace posible, se hace real. Jesús le habló, extiende tu mano. Y este hombre extendió la mano. Note cuando extiende la mano, ¿cómo estaba la mano cuando la extendió? Seca. Una mano seca extendiéndose, moviéndose. Sí. Porque es la palabra de Dios. ¿Vos podés caminar sobre las aguas? No, pero Pedro caminó porque el Señor Jesús le dijo, ven, y en esa palabra él fue, ¿no es cierto? Gloria al nombre, los discípulos aquella noche que estuvieron toda la noche pescando, y Señor, cuando le dijeron, boga mar adentro y echa la red a la derecha, Señor, toda la noche estuvimos pescando, pero en tu palabra echaré la red. Gloria al nombre del Señor. El Señor habló y ellos creyeron y tuvieron el milagro. Gloria al nombre de Cristo. Y dice, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada, sana. Aleluya. No tuvo que ir ni a terapia. Ahora imagínense el tiempo que habrá estado con la mano seca. Ustedes saben, para activar una mano seca por medio de la terapia, el dolor que tiene que ser, ¿no es cierto? Y todo eso estaba atrofiado. Pero allí vino la palabra de Dios, la palabra que levanta a los muertos, la palabra que creó el universo. Es la palabra que restaura una mano seca y es la palabra que restaura tus articulaciones desgastadas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mi hermano, nosotros creemos lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros no podemos creer la verdad de Dios es porque hay maldad en nuestro corazón. Y allí es tiempo de arrepentirnos y pedirle al Señor que limpie nuestros corazones de toda incredulidad. Porque la incredulidad es maldad, es pecado, es desconfiar de la veracidad de Dios. Me van siguiendo, mis hermanos. Si Él lo dijo, yo lo creo. Aleluya. Gloria al Señor. La mano le fue restaurada sana. Ahora, qué triste, un hombre que escucha la palabra de Dios recibe un milagro extraordinario. Otros hombres que escuchan la misma palabra de Dios no recibieron nada, al contrario, se endurecieron en sus corazones y procuraban ya matarlo a Jesús, aniquilarlo. Y se unieron los fariseos, un grupo religioso, se unieron con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Un partido político, los partidarios de Herodes, de políticos. El grupo religioso, el liderazgo religioso en alianza con un partido político. Noten. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mi hermano, miren la estupidez a la que llega el hombre con un corazón endurecido, entenebrecido. Quieren destruir a Jesús, cuando Jesús es Dios. Aleluya. Cuando fue a la cruz, ustedes no toman mi vida, sino que yo la pongo. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo para volverla a tomar. Gloria al nombre. Él es Dios. Si te quedan dudas, te lo vuelvo a decir. Jesucristo es Dios verdadero, venido en carne. Aleluya. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Cuando el Cristo vivo, el Cristo que obra, el Cristo que hace milagros, está en movimiento con sus discípulos, mejor vamos a ponerlo de esta manera. Cuando los discípulos, tú eres un discípulo, cuando nosotros los discípulos, los que nos congregamos en distintas iglesias, estamos caminando con Jesús, la gente lo nota, mi hermano, y quiere venir. ¿Por qué no viene a nuestras congregaciones la gente? ¿No será que no estamos caminando con Jesús? Con el Cristo resucitado, llámale andando en el Espíritu, como vos quieras.
Pero dice que y lo siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Noten, oyendo cuán grandes cosas hacía, tiempo presente. Ellos no le hablaban de lo que hacía. A veces nosotros abrimos la Biblia y le leemos a la gente historias pasadas. ¿Quién compra un diario viejo? Nadie. Vení que te voy a... Ya, pues ya los diarios no se leen, ¿no es cierto? Pero bueno. Dice, mire, usted iba a comprar el diario y dice, mire, no tengo el de hoy, pero tengo el de la semana pasada. ¿Vos lo ibas a pagar? No. Bueno, así estamos nosotros, mi hermano. Estamos leyendo historias del pasado. Y mientras tenemos que hablar, así como Pedro poniéndose en pie el día de Pentecostés. Esto es lo que el Espíritu dijo. Aleluya, gloria a Dios. Ellos tenían que explicar. No tenían que recordar historias pasadas. Y acá dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Grandes cosas, grandes multitudes atrae. ¿Me van siguiendo? Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Por qué cosa? Porque habían sido sanados, había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. La desesperación para tocar a Jesús. Lo estrujaban. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ténganme en una barca lista para que yo predique desde la barca y no puedan venir, porque si no, acaban conmigo, ¿no es cierto? Y dice la palabra, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús no acepta publicidad barata, ¿no es cierto? Publicidad espuria. Después subió al monte. Aquí hay una cosa. Jesús realmente se pudiera decir que tenía un ministerio exitosísimo. Multitudes le seguían, milagros hacía, ya estaba, ya la jerarquía religiosa ya lo veían como un competidor al cual habían que eliminar. Podía haber dicho, bueno, ya estoy en la cumbre, ya. Me invitan a predicar de todos lados, ¿no es cierto? Me invitan a compartir seminarios de cómo hacer crecer la iglesia y todo lo demás. Jesús no hizo nada de eso. Jesús dice que subió, después subió al monte. El monte es el lugar de la oración. Mi hermano, ¿cuándo necesitamos orar más? Y no como los cristianos, ¿no es cierto? Que oramos más cuando estamos en problemas grandes, cuando vemos que la gente no viene a la iglesia, cuando no vemos milagros, ¿no es cierto? Entonces oramos. No, el momento de mayor necesidad de la oración es cuando está la victoria, cuando Dios te dio una victoria. Es allí en tu momento de más debilidad, es allí cuando más tenés que orar. Gloria al nombre del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Noten. No puede haber autoridad para sanar enfermedades si antes uno no ha estado con el Señor. Y uno no puede estar con el Señor si antes Él no le llamó. ¿Me van siguiendo? Ahora nosotros hemos sido llamados fieles Dios, dice allí en 1 Corintios 1:9. Fieles Dios, el cual os ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ya el llamamiento a la comunión con Jesucristo es para todos, pero claro, no todos creen la palabra del Señor. Así como dice en el libro de Hebreos capítulo 4, mas a ellos también les fue predicada la palabra o el evangelio, o sea, a los judíos. Pero dice, no les aprovechó por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Y mi hermano, así puede pasar también con nosotros. Si no acompañamos, si no mezclamos esta palabra con la fe en nuestro corazón, con la decisión de creerla, no vamos a aprovecharla. Va a ser una enseñanza más, una palabra más que habremos recibido. Pero si en esta noche te pones de pie y dices, Señor, hago la decisión de corazón, de que esta es tu palabra, de que es verdad, aquí estoy, Señor, yo la creo, yo la recibo y yo la obedezco.
Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. De más está decir, mi hermano, que yo creo que los milagros no eran solamente para aquel tiempo, hasta que la iglesia fuese establecida. Yo creo que las señales siguen estando. Tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esa autoridad sigue vigente en el cuerpo de Cristo. Y dice a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y terminamos por esta noche con esta palabra. Y vinieron a casa. Gloria al nombre del Señor. 12 hombres llamados por el Señor, para que estuviesen con Él, para recibir la enseñanza y para que Él les diera autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Pero dice, cuando ellos vinieron y estuvieron allí, ya no eran un grupo de discípulos, ya eran una familia, porque dice, y vinieron a casa. Y el resultado, allí en el verso 20, cuando la iglesia viene a ser un grupo, un equipo, una familia, mi hermano, miren cuál es el resultado. En el verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Era tanta la gente que venía a la iglesia que faltaban manos para poder atenderlos. ¿Te animas a creer esto, mi hermano? Yo creo que, como dice la palabra del Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios, esperemos grandes cosas porque servimos al Dios más grande de todos. Gloria a Dios. Amén.